Hola, yo soy Hormón. Estamos un día más en Razer Coffee. Y hoy volvemos con curiosidades. ¿Hoy de qué? Esta vez vamos a hablar de la saga Resident Evil. Stars. Por cierto, los que os preguntéis dónde está el creepypasta, la semana pasada hubo creepypasta, está en YouKnow. Si buscáis YouKnow Razer Coffee podréis verlo. Resident Evil es una franquicia de juegos que realmente nos gusta mucho. Sí es cierto que no es quizá nuestra favorita de terror, pero es una que está en el imaginario colectivo y que todos al menos hemos jugado a uno de los juegos alguna vez en nuestra vida. Sí, quizás vosotros los más jóvenes conozcáis la última etapa de Resident Evil, Desde ¿vale? el 4, Desde quizá. el 4, 5, 6, Revelation, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la esencia de Resident Evil, lo que la convirtió en el lugar en el que está, lo que la hizo tan importante, no son estos, son los primeros, ¿vale? O sea, sí, hasta el Code Verónica, el 1, 2, 3, Code Verónica. Así que os vamos a traer una serie de curiosidades, sobre todo centradas en la trilogía antigua, el 1, el 2 y el 3 y como mucho el Code Verónica. Porque nos resultan los mejores, sinceramente. Sí, los nuevos no se han convertido más allá de un Gears of War con algún zombie por ahí suelto y pierden muchísimo la esencia. Quizás la recuperamos un poco en el Revelation 1, el Revelation 2 fue una decepción. Total. Y eso, nos centramos, nos gustan más los primeros, los lentos, los que de verdad sufren. Y dicho esto, ¡empezamos! una de las grandes curiosidades es que la saga Resident Evil solo se conoce Resident Evil en Europa y en América. En Japón, donde fue creada, se llama Biohazard. De hecho, da muchos problemas porque tú a lo mejor ves póster de Biohazard, lo buscas por internet, cosas. Biohazard, dices, pero si es Resident Evil. ¿Por qué le pusieron Resident Evil en toda Europa y en toda Norteamérica? Porque Biohazard ya estaba cogido. Biohazard es riesgo biológico. Algo muy común. Sí, entonces era un término que no se podía utilizar para un videojuego. Le pusieron Resident Evil, ¿por qué? Porque el primero estaba en una casa, que era como una casa maldita. Pese a que después el nombre de Resident Evil ya no tenga puto sentido. Hay muchísimas referencias en los primeros Resident Evil sobre películas, directores, etc. De hecho, por ejemplo, la mansión, la mítica mansión de Resident Evil, está basada en la mítica casa de El Resplandor. De hecho, incluso los zombies también están basados en las películas de Romero. Y de hecho, los que salen por las calles, etc., están muy basados en las películas italianas de zombies de los años 70, es decir, zombies calvos, con las manos levantadas y la ropa rota. Incluso en el primer Resident Evil hay cuervos asesinos, ¿vale? Son cuervos que se te lanzan para matarte. Pues también están basados en la película La Profecía 2, todos la reconoceréis. Incluso está tan vinculada a todo el género de Romero, a toda esa iconografía, que Romero dirigió uno de los trailers para el videojuego Resident Evil. Abajo en la cajita de descripción tendréis el enlace si no os acordáis. Es en imagen real, bastante casposete después de la época de Resident Evil, pero mira, Romero ahí estaba. Sí. A modo de curiosidad, de hecho, en el primer Resident Evil todos los zombies eran exactamente iguales. Sí. Eran el mismo de este. Después se fueron cambiando, pero solamente salieron zombies versión mujer, mujeres zombies, a partir de Resident Evil 4. Hasta el 4 no salió ni una sola mujer. Y no eran zombies en el 4. Sí, bueno, eran rollo infectado de estos que pensaban de la un olla. poco más. Sí. Pero bueno, eso hasta el 4 no se vieron. Y aparte, a modo de curiosidad, en ningún Resident Evil en ningún momento sale ningún bebé ni ningún niño zombie. En ningún momento. Yo Curioso. nunca me había fijado en eso, pero sí. Hay un videojuego en PlayStation 2 que se llama God Hand y trae referencia muy chula porque hay un perro que se llama Mikami's Head, la cabeza de Mikami. Mikami es el creador de Resident Evil y en una entrevista dijo: antes me corto la cabeza que ver Resident Evil 4 en PlayStation 2. Y allá que fue Resident Evil 4 en PlayStation 2. Claro, Resident Evil 4 salió al principio en GameCube y él dijo que se negaba absolutamente a que fuese multiplataforma, pero al final acabó cediendo ante la presión. Vamos con el personaje de Brad. Quien no lo sepa, Brad es un personaje recurrente a lo largo de los primeros de estos, incluso de hecho aparece en la portada de Resident Evil 3, que es a quien le está cogiendo la cabeza Nemesis. Pues hay muchas curiosidades con respecto a este personaje. Vamos a citaros, por ejemplo, que si tú empiezas Resident Evil 2 y llegas a la comisaría sin haber tomado ninguna planta ni haber matado absolutamente a ningún zombie, que se puede hacer esquivando, etcétera, etcétera, te encuentras al zombie de Brad rondando alrededor de la comisaría. De hecho, si lo matas, te da una llave que te desbloquea una serie de trajes secretos y de cosas secretas, que los trajes secretos también son para darles de comer aparte. ¿Por qué? Porque esta saga se ha caracterizado por tener muchísimos trajes secretos que le dan muchísima rejugabilidad al título. Claro, después jugamos al Resident Evil 3 y nos encontramos a Brad vivo. Dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? De hecho, muere en el 3, en el 3 lo mata Nemesis. Y es como, ¿por qué? Porque resulta, a modo de curiosidad, que el 3 cronológicamente va un día antes del 2. Que eso mucha gente no lo sabe, pero... ¿Yo? ¡Ni puta idea! Pero el 3 sucede un día antes que el 2 pasa después del 3. Y por eso te encuentras a Brad muerto en el 2 y vivo en el 3. Y como curiosidad también hablando un poco de los trajes, que tienen de verdad muchísimas curiosidades, los trajes desbloqueados en la plataforma de PlayStation
son completamente distintos que los desbloqueados de la plataforma Nintendo 64. Aunque sea el mismo juego, tienen infinidad de trajes. El Resident Evil 5 tiene una ampliación, ¿vale? Que es llamada Gold Edition, en la que juegas varios momentos del Resident Evil 1 dentro de la casa conocida, solo que con los gráficos del 5, que se ve muy bien y se ve muy chulo. Nada más que por eso quizás merece la pena incluso jugar al 5. También recordad que no tiene nada que ver el sistema de juego de los primeros con el 5, ¿vale? Mientras que el otro era una cámara fija, en el 5 pues tú vas tranquilamente. Claro. Los primeros juegos se caracterizan por tener lo que se llama fondos pre-renderizados. ¿Qué significa esto? Que el fondo no está programado, por así decirlo. El fondo es un dibujo. Y a partir del 4 ya se pasó a fondos diseñados digitalmente, que te permiten moverlo, acercarte, rotar la cámara, etc. Pues en este juego, Resident Evil 5, es posible jugar con fondos pre-renderizados al más puro estilo Resident Evil 1. ¿Cómo se consigue esto? Intentando salir 3 veces de la mansión. Al intentar salir 3 veces de la mansión, la cámara pasa a quedarse fija y tú juegas como si estuvieses jugando a los antiguos. A mí me gusta mucho, un detalle muy collejo. Sí. Resident Evil 3, es decir, Resident Evil Nemesis, tiene bastante easter eggs alrededor de todo el juego, ¿vale? Por ejemplo, hay datos graciosos porque encuentras carteles del Burger King, solo que aquí se llama Burger Kong. También te encuentras placas de Capcom absolutamente por todas partes, por la comisaría, etc. Y hay un detalle muy gracioso que en un momento te encuentras con un póster, estamos hablando de Resident Evil 3, ¿vale? Te encuentras con un póster que pone Resident Evil 4. ¡Chachán! Que no tiene nada que ver luego con lo que fue Resident Evil 4 con Leon y los infectados, ¿eh? Pero bueno, ahí lo metieron. Exactamente. Ahora vamos a hablar de dos personajes. Sí. Por un lado, Jill Valentine, que es protagonista del 3 y una de los grandes protagonistas principales. Por otro lado, Claire Redfield, que también es otra gran protagonista que es protagonista de muchísimos videojuegos, ¿vale? Estos dos personajes son muy carismáticos y son muy conocidos. Y a lo largo de toda la saga, de todos los videojuegos, todos los personajes en general han tenido relación todos con todos. Ada Wong con Leon Kennedy, Leon con Chris, Chris con Jill. Todos han acabado juntándose y teniendo algunos momentos juntos. Excepto estos dos personajes, Claire y Jill, en ningún momento jamás están juntos ni se dirigen la palabra. De verdad que esto me ha quebrado la cabeza, es decir, no puede ser. Nos hemos puesto a revisar, nos hemos puesto a buscar y efectivamente en ningún momento estos dos personajes están cerca siquiera. Y mira que estaría guapo un camello los dos juntas, sí, ¿verdad? Sí. Ahora pasamos con unos grandes malos de la saga que son Albert y Alex Wesker. Son unos malos muy icónicos y tienen unas muertes bastante guapas. Pero esta coincidencia nos ha hecho mucha gracia porque los dos mueren exactamente igual. Estos mueren tras haberse infectado por el virus Uroboros, ¿vale? Se convierten en el bicho grande porque se toman el virus. Los dos mueren a manos de un Redfield. Los dos mueren por un lanzacohetes y el lanzacohetes es disparado desde un helicóptero. Me parece algo muy digno que los Wesker mueren exactamente igual en todo. Sí, malditos Redfield están acabando con todos los Wesker. Y hablando de Redfield, vamos con Claire Redfield, que se caracteriza siempre por llevar esa chaquetilla roja con parches, ¿vale? Muy icónica. Para modo de curiosidad, los parches que lleva son referencias a canciones de Queen. En el 2 lleva escrito Made in Heaven. ¿Un parche? Y en el Code Verónica lleva escrito Let Me Live. Que son canciones de Queen. Sí, mola. Pues hasta aquí las curiosidades de Resident Evil. Hay 100.000 millones de trillones más. Son muchos juegos ya con muchos detallitos, pero estas son las que más gracia nos han hecho, las que más nos han hecho que nos explote la cabeza. Que el 3 va antes que el 2. Y bueno, aquí acabamos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejadme abajo cuál es vuestro personaje favorito de Resident Evil. Eso. ¿El tuyo cuál? Ay, no lo sé, Chris Redfield. Claire Redfield. Los Wesker no odian. Sí, vamos a matar a Wesker. Y nada, ya nos vemos el miércoles con otro vídeo. Adiós. Adiós. ¿Sabes que mi primer juego de PlayStation fue el Resident Evil? ¿El 1? El 1. ¿Sabes que en cuanto salió el zombie que se comía la cabeza del otro, apagué la Play y no jugué hasta un mes después? Ah, muy bien. ¿Y de qué Tenía 9 años. ¿De qué creías que iba el juego? Tenía 9 años.